Yo creo que ya. Hola, buenas tardes a todos, a los que estáis escuchando. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Patricio. Hoy tendremos conversando para nuestro gran deleite a Patricio Fernández, desde Santiago de Chile, periodista, escritor, fundador de la revista The Clinic, cuyos dos últimos libros publicados giran en torno al tema de las revoluciones en América Latina. Uno es Cuba, viaje al fin de la revolución, probablemente uno de los libros más lúcidos que se hayan escrito sobre Cuba en los últimos tiempos. Y el último, que acaba de salir del horno hace nada, se titula Sobre la marcha y es un estupendo retrato y análisis del reciente estallido social en Chile. También agradecemos mucho que esté aquí conversando con nosotros Javier Lafuente, corresponsal y jefe de la oficina del diario El País en México. Antes estuvo como corresponsal del mismo diario en Colombia y cubre con frecuencia otras realidades de América Latina, siempre con unas crónicas brillantes que os recomiendo mucho seguir, además de que está trabajando en un libro sobre el tema. Muchas gracias a los dos de nuevo por haber aceptado esta invitación y os dejo conversar sobre un tema que sé que os apasiona mucho a los dos. Gracias, Paula. Bueno, pues buenas tardes, Pato. La verdad es que para mí es más allá de la amistad que tenemos, pues bueno, es un gusto poder, sobre todo en esta circunstancia, también poder hablar contigo, aunque sea a través de una cámara. Y pues la charla la han titulado Narrativas de la Revolución, pero yo quería primero un poco que hablásemos de Sobre la marcha, ¿no? El nuevo libro que acabas de publicar, que acabas de escribir. Notas un poco sobre la revolución, el estallido, la revuelta. No sé cómo calificarías lo que ocurrió en Chile a finales del año pasado y qué te llevó a escribirlo, sobre todo, si quieres lo vamos comentando, ¿no? En ese formato casi como de diario, ¿no? Cuenta un poco por qué. Hola Javi, para mí también es un gran gusto conversar contigo. Paula, también a ti. En estos tiempos de encierro tan raros. Hasta el 4 de marzo, cuando el 3 de marzo apareció en Chile el primer contagiado de coronavirus, hasta ese día en Chile todo era el estallido social. Se esperaba que la semana siguiente a ese 3 de marzo fuera una semana particularmente intensa y violenta, porque se estaban incorporando los estudiantes escolares a sus liceos y podía volver a rebrotar porque ellos habían sido uno de los grandes corazones de la movilización social de ese tiempo. Mira, cuesta, si lo que vamos a hablar es también de la revolución y si en esto pasamos antes por Cuba, que yo hasta este momento, hasta que me metí a narrar un poco la historia de lo que estaba sucediendo en Chile, estaba justamente dedicado a pesquisar un poco el fin de ese sueño de la revolución en América Latina. De hecho, después de escribir ese libro cubano, El viaje al fin de la revolución, estaba empezando a ir a Venezuela bastante, donde nos topamos algunas veces contigo mismo, y viendo un poco lo que sucedía en torno a Nicaragua, como viendo esos últimos testimonios de esa era y de ese proyecto. La revolución era un proyecto, tuvo en algún momento un contenido y un sentido, o sea, había algo con lo cual terminar, pero había algo que construir. El estallido social en Chile, que yo creo, y lo podemos ir hablando en el camino, es la versión chilena de algo que estamos viendo en otras partes del mundo y que no sería raro que la viéramos en más lugares del mundo. Que son irrupciones, digamos, de una población autoconvocada. El estallido social en Chile nadie lo guió, no tuvo líderes, no obedecía a partidos políticos. Fue un día 18 de octubre que producto de un alza en el boleto del metro,
que toda esa semana había llevado a los estudiantes del liceo a protestar por esa alza del metro. Ese día terminaron siendo las protestas de tal magnitud que cierran las estaciones de metro, y todo ese mundo de gente que un viernes al final de la jornada vuelve a sus casas, salió a la calle. Salió a la calle por necesidad, porque le cerraron el metro. Y yo diría que metafóricamente algo se dejó ver. Y en ese momento, algo que irrumpió desde las catacumbas, empezó a tener además una presencia inusitadamente violenta. Se quemaron casi instantáneamente 9 estaciones de metro. A lo largo de las horas siguientes fueron prácticamente todas, fueron decenas las estaciones de metro quemadas. Y paralelamente hubo incendios en edificios públicos, empezaron a haber saqueos en supermercados, saqueos en multitiendas, mucha fuego en las calles, y todo esto que no apuntaba, digamos, en una dirección conocida. Y esto perduró y perduró en el tiempo. Si tú me preguntas cómo llamarle a esto, no sé si llamarle revuelta, pero no me parece mal el nombre estallido, porque creo que está lleno de esquirlas. O sea, esto es un fenómeno que no puede explicarse de una sola manera, sino de muchas. Y a mí lo que yo quise hacer con este libro, más que concluir, más que sacar una qué sé yo, una explicación acabada, fue contarlo, fue tratar de estar ahí contando lo que estaba pasando a mi alrededor y quizás también lo que estaba pasándome a mí con eso que pasaba alrededor. Eso te quería decir, porque hablabas antes del caso de Cuba, nos encontrábamos en Venezuela, conoces muy bien antes en Colombia, conoces muy bien la región, pero precisamente para alguien que ha estado metido un poco en todo el tema revolución, dando vueltas por la región, cómo vives tú como chileno ese estallido? Es decir, que no era precisamente algo, había un caldo de cultivo ahí, pero no era algo que se vislumbrase. Yo recuerdo, pues no sé, en el momento el 15M en España que se generó de la nada y aquello reventó en una generación, en la mía, que de alguna manera te sorprende. O sea, no es que te extrañe, puede ser, era posible, pero tú y como periodista, ¿cómo vas viendo esa evolución y también cómo te afecta un poco, ¿no? Porque lo vives de... No es, otros casos lo has vivido como reportero, pero no es tu país, ¿no? Eso supongo que es vivirlo de otra manera. Fue bien particular, ¿eh? Porque es cierto que llevábamos bastante tiempo hablando de las carencias que el modelo neoliberal chileno había generado riqueza, eso es cierto. Los últimos 30 años fueron quizás los 30 años en que más gente cambió su nivel material de vida en Chile. Pasamos de tener un 40% de pobres, entre 40 y 50% de pobres el año 90, a tener menos del 10% actualmente. Se multiplicó por 5 el ingreso per cápita de los chilenos. Por 5, no es poca cosa, ¿eh? Pero al mismo tiempo, ese modelo neoliberal, que dicho sea de paso, esta es otra de las cosas que me interesó con este suceso, a que yo estaba contando el final del socialismo y de pronto me irrumpió el final del neoliberalismo, pero ese es otro capítulo. Ya se estaba hablando de la tensión que producían las pésimas pensiones, la deuda de los estudiantes, que sabían que aquí pasó a estudiar una enorme cantidad de gente que antes no estudiaba, pero ese estudio fue básicamente con deuda. Mira, una de las aristas, una de las facetas por las que uno podría contar esto que sucedió es justamente, yo lo diría más o menos así, este es el ámbito social, es un mundo que mejoró su bienestar, que tuvo hijos que estudiaron como nunca antes las generaciones de esa familia, que pasaron a tener casas mejores, autos, carros, todo esto con mucha deuda, y esta es la primera generación, lo que nos encontramos ahora es la generación que llega a la edad de jubilar y recibe una pensión miserable mientras todavía está pagando las deudas de los hijos que educó,
mientras todavía está pagando su mejoría en bienes de consumo, tiene los medicamentos más caros de América Latina, y se encuentra con que todo eso que mejoró de pronto se le vuelve una carga y bordea la caída en la pobreza. Pero ese es el ámbito social. Pero a mí lo que me interesó mucho ver acá, y se vincula con lo que tú me preguntas, con cómo lo viví yo, es que yo creo que lo que aquí uno ha estado viendo es, antes que nada, un mega cambio cultural, o la irrupción de un mundo, y de un mundo cultural nuevo que ha estado presente, pero que de pronto se manifiesta como con mucha radicalidad. Por eso es que yo creo que el corazón de este estallido son los jóvenes menores de 30 años y las mujeres. Y esto también encuentra bastante paralelo, o sea, encuentra maneras de contarlo narrativamente, porque las primeras manifestaciones son básicamente de jóvenes que tienen alrededor de los 25 años. Y la última gran manifestación es la marcha de las mujeres a comienzos de marzo. Las dos marchas estas tuvieron más de 1 millón de personas, fueron inmensas. Y entre medio de eso está la violencia, etc. Era desasosegante, encontrarlo era desasosegante. Este era un gran quiebre, era un quiebre en todos los paradigmas de autoridad que uno conocía. Aquí se le perdió el respeto, de pronto en medio de este estallido no se respetaba a los profesores, no se respetaba a los padres, no se respetaba a los sabios, no había entes de respeto, no había los sacerdotes, las iglesias fueron enteras rayadas, se sacaron y fueron quemadas muchas iglesias. Por lo tanto, no había tampoco la primacía de un ejemplo, digamos, moral. Y de alguna manera, por eso algunos hablaron aquí de anomia, o sea, una irrupción sin normas. Todo eso era bien desasosegante, pero también fascinante, ¿eh? Hablas precisamente de los amarillos, ¿no? Tenía varios párrafos, varias cosas subrayadas del libro, y en una decías, cada vez hay menos gente, menos cosas en qué creer y menos causas por las cuales morir. Y sin embargo, muchos quisieran ser héroes. Por no hablar simplemente de lo que ocurrió, ¿crees, justo en la coyuntura en la que estamos viviendo, que van a querer seguir siendo esos héroes? ¿Cómo va a afectar? Porque también Piñera ahora mismo está recuperando cierta, no sé si decirte popularidad o cierta credibilidad. También la tenía en el piso, tampoco era muy difícil porque más no podía parecer caer, ¿no? Pero esos héroes, esa juventud, esa gente, ¿cómo crees que va a reaccionar Chile? Particularmente el caso de Chile con Piñera, ¿no? Yo creo que luego lo podemos hablar. Hay países como Ecuador. Yo siento que Ecuador, cuando se levante de esta, el estallido del año pasado va a ser Disney World comparada con la que se puede venir, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir qué crees que puede ocurrir con Chile, con esos héroes de los que mencionas? Mira, yo siempre ponerse a hacer futurismo, el riesgo de hacer el loco es enorme, y eso uno ya lo aprendió. Pero vamos a por lo menos a decir lo siguiente, o sea, hay dos posibilidades a propósito del coronavirus. Uno es que se prolongue en el tiempo, y esta nueva normalidad de la que se está hablando, dicho sea de paso, este término se usó mucho en el estallido social en Chile, la nueva normalidad de la que se está hablando ahora, podría terminar transformando todas nuestras preocupaciones actuales en un recuerdo remoto de aquí a no sé cuánto tiempo, puede ser, y que por lo tanto estemos, si no salimos a la calle de aquí a un año, no sabemos quiénes seremos en un año más en nuestro No, pero sobre todo lo que Pero, tú ¿qué palpas ahora entre la gente? O sea, porque no, yo creo que yo escribí, está moviendo algo, ¿no? yo escribí un artículo justamente sobre tu pregunta, pensando en el mega riesgo exactamente de lo que tú dices. O sea, si después de este estallido social lo que se viene es un aumento de la pobreza, un aumento de las necesidades, esa clase media de la que te hablaba antes, si acaso estaba sintiendo que descendía producto de la vejez, imagínate tú cuán radical puede ser el descenso producto de la crisis económica que se viene, y que ya es un hecho que se viene. Si acaso
en el sur de Italia, en Palermo, han habido saqueos a supermercados. Si se han visto incluso en París escenas por el estilo. En un país que hace un mes atrás el saqueo estaba difundido por todo a lo largo de Chile entero, efectivamente lo que se podría venir es un estallido social 2.0 reloaded y ultrapotenciado. O sea, ya se están viendo algunos que están saliendo enteramente vestidos de blanco y con mascarilla a volver a protestar en la Plaza Italia, que era el corazón de este estallido social. O sea, el riesgo de que eso aparezca es muy alto. Ahora, más todavía, y yo por eso creo que este tiempo de la pandemia es un tiempo que los políticos en los distintos lugares, los gobernantes, debieran utilizar para recuperar confianzas que no tenían en un arco político amplio. Porque lo que sabemos en Chile es que mientras estaba el estallido social en curso, una de las cosas que dificultaba mucho el gobierno era que nadie daba el apoyo para ninguna medida, o sea, había una mega dispersión. Los políticos en Chile tenían, según las encuestas de ese entonces, un apoyo en la población, una confianza en torno al 2%. Piñera tenía en torno al 6% de apoyo. El Parlamento tenía algo así como un 4%. No había ninguna legitimidad en las instituciones, ni había ninguna posibilidad de liderazgo. Si en este tiempo en el que las normas, o como escribió por ahí Alessandro Barico, se produce una cierta disciplina social producto de la concentración de intereses, no se aprovecha para generar algún tipo de confianza, ese estallido que podría venir después con un mundo político disgregado puede ser, como tú dices, infinitamente peor. Ahora, lo extraño, y esto yo creo que es atingente al tema nuestro, es que desaparecieron las respuestas alternativas de antaño. O sea, las polarizaciones y las peleas internas de la política ya no están enfiladas entre socialismo y capitalismo. En todo el estallido social chileno nunca vi en una muralla un rayado que llamara al socialismo. Los partidos de izquierda más ultra, más extrema en Chile, el Partido Comunista, por ejemplo, intentó liderar en el discurso lo que pasaba en Chile, pero no era verdad. El Partido Socialista tiene muy bajo apoyo acá. Entonces, la pregunta también, el asunto también respecto de tu pregunta es, ¿cómo se va a generar los controles o las maneras de gobernar esa posible crisis social o estallido que venga después? Si se va a alcanzar a generar o no algún nivel de cohesión. Eso era lo que en Chile pretendía el proceso constituyente y la nueva constitución. Sí, porque ahí hay que ver la forma en que se capitaliza todo eso, porque no puede ser una eterna, suena muy bien y está muy bien el hecho de que no haya un partido detrás de esas protestas, de ese estallido, pero llega un punto, yo a mí me recuerda lo que te decía, ¿no? El caso de España era muy similar, hubo un estallido marcado muy claramente por los jóvenes, que luego todo eso se capitalizó, la mayor parte, en un partido como era Podemos. ¿no? Ver cómo, y también porque vemos que hay muchas similitudes en muchos sitios, luego pasó en Colombia y demás, pero antes hablabas tú de tu libro de Cuba, ¿no? Sí que hay también una diferencia, aunque sea por la edad, pero por el tiempo, en aquella revolución, ¿no? O en los sueños revolucionarios de América Latina de los 70, de finales del siglo pasado, y ¿no? Llevemos un poco por la conversación y también de tus viajes a Cuba, de tu experiencia investigando y escribiendo sobre aquel fin del sueño revolucionario, ¿qué similitudes y qué diferencias grandes ves respecto a lo que está ocurriendo en Chile y por abrir un poco el abanico en América Latina, ¿no? Bueno, tú hablabas de Podemos. Podemos quiso dar una respuesta que habría que decir que parece que ya no era la respuesta de los tiempos a algo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, en algún momento creyó que lo que estaba sucediendo los llevaba a volver al Che Guevara y parece que no fue así. En Chile fue bastante parecido con las marchas del 2011. El 2011 cuando hubo
el movimiento estudiantil, apareció un grupo muy inspirado en Podemos también, después, que se llamó el Frente Amplio, que fue una generación justamente que salió a la calle pidiendo mejorías en la educación gratuita, de calidad, en fin, menos neoliberal, para decirlo en términos del paquete completo, y que en este caso, por ejemplo, para este estallido no lo lideró ni en lo más mínimo. Yo conversé, por ejemplo, con un dirigente que tuvo mucha significación acá, Chanfró, que era el líder de los liceanos, de los secundarios. Él me decía que ellos habían roto mucho con la generación anterior, que vendría a ser la de Podemos o la del Frente Amplio, porque mientras ellos creían, mientras el Frente Amplio, Podemos, creía que se podía tener una pata en la calle y una en la institucionalidad, ellos no creían que se tuviera que tener ninguna en la institucionalidad. Yo creo que los jóvenes que fueron los protagonistas del estallido social en Chile estaban en contra de los jóvenes anteriores, estaban en contra de toda la malla política y de toda la institucionalidad. Estaban también en contra del sistema, eran anticapitalistas, pero no prosocialistas. O sea, yo creo, ¿qué es lo que va a venir? Yo no lo sé. A mí lo que me parecía interesante, hacia lo que Chile avanzaba, y que se tuvo que haber dado el domingo recién pasado, o sea, antes de ayer debió haber sido el plebiscito para avanzar a una nueva constitución y empezar en Chile un proceso constituyente. Lo que a mí me parecía interesante de eso era justamente la oportunidad, si se hacía bien, de reunir y hacer conversar a mundos que hoy día nos resultaban todavía desconocidos. El proyecto, yo he notado mucho en esto, y no sé cómo tú lo vas viendo, también me interesa mucho saber cómo tú lo estás viendo en México o en España mismo. Es una especie de oscuridad de futuro. Mark Fisher, filósofo inglés, hablaba de alguna manera de ese futuro negado, y se ha hablado mucho también de esta especie como de condena, como si no hubiera alternativa a un capitalismo que se desprecia. Ese futuro negado se encuentra también un poco cuando hablamos de ecología y cuando se habla de la crisis planetaria, que dicho sea de paso, ahora en medio del coronavirus también la estamos olvidando como momentáneamente, pero en el mundo entero estaba teniendo mucha fuerza hace unos meses atrás. ¿En qué va a consistir esa construcción del futuro, de lo que viene después? Yo no lo tengo tan claro. Los bienpensantes te van a decir voluntaristamente qué es lo que desean, y yo te lo podría decir lo que deseo, pero no me queda claro qué se va a resolver. Fíjate que están en pugna como nunca los nacionalismos versus las soluciones globales al mismo tiempo. O sea, aparece un Donald Trump que se cierra y que le niega el dinero a la OMS, y aparece, no sé, Brown, que quiere que haya una gobernanza global más clara, y así sucesivamente. No sé, yo me declararía en un extravío. Veo una ausencia de sueños futuros. Veo una clara incomodidad con lo que se estaba, pero ninguna creencia en un camino a seguir. Y ni hablar el ejemplo que en eso dan las izquierdas latinoamericanas, que están terminando en un estado patético y del que ya podemos hablar. No, pero tal cual, o sea, hablas de los sueños futuros y yo que estoy aquí en México, pues estamos viendo a alguien que representaba el gran sueño de que por primera vez un presidente que se considera de izquierda llega al poder y está aplicando, hablas del nacionalismo, vamos, si alguien evidencia el mayor nacionalismo quizás, digo, con relativa cabeza, no vamos a poner el caso de Bolsonaro, ¿no? Pero López Obrador creo que es manifiestamente alguien que está evidenciando esa fuerza nacionalista, y los sueños futuros que quizás podrían tener mucha de su base, mucha de la gente que la ocupó al poder, están siendo ahora frustrados, porque él está aplicando unas lógicas y unas máximas del prismo más tradicional, del prismo histórico, replicando. Es decir, solo hay que ver, si tú ves cómo hablaba al G20,
curiosamente, la primera vez que intervino, ¿no? Es decir, él ha estado 1 año y medio sin hablar a los líderes mundiales, iba al canciller y hablaba de fraternidad universal, ¿no? Es decir, que es un concepto de, no sé, por ser generosos, lo más de los 70 del siglo pasado, ¿no? Entonces, esa frustración de las izquierdas la vemos también un poco en España, ¿no? Yo, los 5 años que llevo fuera, casi 6 de allí, coinciden con la llegada a las instituciones de todo Podemos, ¿no? Primero en Madrid, en los gobiernos del cambio que llamaban, y ahora desde el propio gobierno. Hasta ahí esa frustración, ese desasosiego desde las instituciones no están cambiando, cosa que también parecía obvia, ¿no? Es decir, sabíamos que cuando iban a llegar al poder, pues no iba a mejorar nada. Yo creo que también un poco la frustración eterna que va a llevar que la izquierda en América Latina o cambia un poco o no, primero no puede estar relacionada con Venezuela, con Nicaragua, porque eso ya es el fin de todo el mundo. Y luego figuras como López Obrador que la dejan en un segundo plano, ¿no? Aquí en México realmente no sé hasta qué punto se puede considerar que esto está teniendo. Claramente, si lo comparas con lo que había, pues sales a ganar, pero ese va a ser, digamos, la forma en que se va a contentar la gente, en que lo anterior era simplemente peor. No creo que eso sea las aspiraciones de estas fuerzas de izquierda, ¿no? Mira, yo creo que la izquierda en América Latina no es que tengan que cambiar un poco, ¿eh? Yo tengo la impresión que o hacen algo parecido a tabla rasa o sea, se piensan de nuevo en el entendido de que su gran preocupación es la comunidad y los débiles y no la fidelidad a las construcciones podridas que hoy día tiene por ahí o tiene muy poco destino. Pero también estamos viendo que regímenes como lo que conocimos en Chile, neoliberales, también se están teniendo que revisar muy fuertemente. Ahora, a mí me llama la atención, es tal la falta de proyectos, además, que vemos en la izquierda, que yo no puedo dejar de impresionarme cuando veo a López Obrador, a Ortega y muchas veces a Maduro apelando a vírgenes y a santitos y a religiosidades extrañas. Eso no estaba precisamente en el corazón de los proyectos de izquierda. Son apelaciones demagógicas a una cosa bastante feble y poco racional, que a mí me impresiona mucho. Supongo que es la manera de mantener vivo algo así como una fe en algo que hoy día parece que carecemos. No, y también yo creo que de mantener vivo el apoyo de millones de personas, que yo creo que hemos visto que desde la derecha, vamos, el caso de Bolsonaro fue evidente, del poder que están teniendo los movimientos, las fuerzas evangélicas en América Latina, y más allá de la convicción que ellos puedan tener en esos escapularios, en eso, vamos, yo creo que lo que saben es los millones de personas que hay detrás. Es decir, López Obrador llega al poder con una coalición que la formaba el Partido del Trabajo, que se puede considerar en México una suerte de ultraizquierda, que es muy minoritario, y un partido que era Encuentro Social, que era evangélico, es decir, y ultraconservador. Sí, que era una rareza, ¿no? De los dos extremos aupando al amado líder, ¿no? Pero sí, sí, o sea, claramente hay una apuesta por la fe que choca con lo que esperas un poco de la izquierda, pero claro, también se enfoca más en el líder, ¿no? En el Mesías, en en toda esta apuesta. Yo lo que veo es quién se va a poder beneficiar por volver en esta coyuntura de coronavirus de todo esto, ¿no? Yo no tengo muy claro, no sé tú, si crees que porque estoy escribiendo de ello, de si los regímenes más o menos democráticos van a tener una mejor salida o los más autoritarios como Venezuela o como, sobre todo Venezuela, ¿no? Porque en Nicaragua yo creo que es tan delirante lo que está ocurriendo, pero lo hablábamos un poco antes, ¿no? De cómo ya no es que sea la negación, sino que es
ir a la contra absolutamente, ¿no? Aupar a la gente a distancia social, eso no existe, hombre, hay que abrazarse, hay que decir, bueno, hasta que acaben todos y solo queden Ortega y Murillo, probablemente, en pie. Pero no sé cómo ves, me acordaba que nos veíamos el año pasado en Venezuela, donde parecía que todo iba a cambiar, ¿no? Y nos llamábamos y decías, oye, vas a ir porque esto ya se acaba, ¿no? Y aquí seguimos tú y yo en una cámara y Venezuela sigue en pie, ¿no? Pero ¿cómo ves eso, no? ¿Quién se puede beneficiar más? ¿Los autoritarios, tipo Bolsonaro, tipo Maduro, por no poner izquierda o derecha? ¿O va a depender cada uno simplemente del liderazgo? Hay una oportunidad acá bastante evidente para los autoritarios. O sea, el riesgo de que algunos vean aquí la tentación de instaurar medidas con la excusa del coronavirus y prolongarlas y proyectarlas después de que esto termine, yo creo que es una posibilidad cierta y vamos a ver cómo se desarrollan. Mientras esto se da, hay una necesidad de disciplina y de orden y de obediencia por la sobrevivencia que es muy grande. Pero no sé cómo se va a proyectar después. Ahora, hay otra cosa que me interesaba comentarte, porque una de las cosas que yo veía en el estallido social y que creo que tuvo con el coronavirus, tiene una vuelta en otro sentido, una de las cosas que vi ahí fue también la irrupción de muchísimos mundos distintos, algo que incluso a primera vista le podríamos llamar mucha locura. Personajes frikis, o sea, aparecían tipos vestidos de japoneses, aparecieron superhéroes, vestidos de superhéroes, que combatían en la... Ahora con máscaras, imagínate. Bueno, en ese entonces aparecieron unos grupos, unos colectivos que hablaban del derecho a la capucha. En esto parece que se adelantaron, porque hablaban del derecho al anonimato y que nadie te podía forzar a ti a andar con la cara descubierta. En fin, había un mundo de encapuchados, había un mundo de superhéroes. Aparecieron Hombre Araña, aparecieron tipos con escudos que iban y combatían con la policía. Vestidos, revestidos. Era un tiempo en que también se había hablado mucho, justo antes de esto, del tema de la salud mental. O sea, para mega sorpresa mía, en el Instituto Nacional, uno de los más emblemáticos liceos públicos, antes de producirse el estallido social, en las tomas de ese instituto ya no pedían, qué sé yo, el ingreso para todo, pedían más salud mental como una de las demandas del liceo. Esto para decirte que había una gran dispersión. Yo creo que el coronavirus nos ha venido a recordar, pero no sé cuánto lo vamos a conservar en la memoria, nos ha venido a recordar de que, por ejemplo, la salud pública ya no es solo un asunto de solidaridad o de justicia, sino que si tú no le procuras salud al otro, el que está en riesgo eres tú. O sea, si hoy día el mundo no para esta pandemia en Somalia, no va a estar seguro en Berlín. Entonces, lo que quisiera yo creer es que vuelve a haber algo que era lo que cuando estaba escribiendo de Cuba y de estas revoluciones, lo que yo lamentaba era, y creía que no pensaba entonces que no podía durar mucho tiempo tampoco, era el triunfo del individuo respecto de la comunidad, que eso fue el fin de la Guerra Fría ganada por el capitalismo, digamos. Pero resulta que hoy día nos estamos encontrando con la noticia de que el individuo no puede sobrevivir si no se preocupa en algunas cosas de manera comunitaria. O sea, esa preocupación por la vida desnuda que habla Agamben, el filósofo italiano, que es tan a veces desasosegante, o sea, que se vincula con el fin de las revoluciones, esto de que peleamos solo por sobrevivir y de que ya no se vive ni por el honor, ni por la dignidad, ni por, qué sé yo, por la inteligencia o por la creación, sino por el hecho de seguir vivo, encuentra hoy día una necesidad colectiva. O sea, para yo seguir vivo, la comunidad tiene que de alguna manera también defenderse y pensarse en conjunto. Pero vamos a ver, no lo sé.
Claro, también hablabas de Italia, ¿no? O sea, filósofo italiano, pero creo que en América Latina, tú lo conoces infinitamente mejor, pero hace falta también una narrativa propia, porque yo creo que también hay gente aquí que lleva peleando por sobrevivir tantísimos, casi desde que nace, que yo creo que eso también le hace una diferencia a lo que vamos a ver en Europa, donde podemos ver en Estados Unidos, donde pues la crisis que se viene económica va a ser dura, pero no va a ser nada comparable, yo creo, a la crisis, lo que va a afectar la crisis económica en América Latina, donde la desigualdad va a crecer muchísimo más, donde va a entrar muchísima más gente, millones a la pobreza, y luego esa clase media que aspiraba o que siempre ha estado con aspiraciones que parecía que llegaba a su momento, que se va a llevar un madrazo grande, ¿no? Dice Paula que están llegando, tenemos algunas Súmale, preguntas. Javi. ¿Perdona? Bueno, no, solo cortísimo para agregar a lo que tú decías. Súmale que en América Latina los últimos 20 años, bueno, empezó a bajar ahora en los últimos 5, pero vivimos un ciclo de bonanza inaudito para el continente, ¿eh? O sea, Claro. este continente desigual, injusto y lleno de miseria y pobreza, vivió un tiempo de auge muy particular, producto de los commodities. Hoy día eso se ha desmoronado completamente y lo que ya algunos calculan como herencia del coronavirus son unas varias decenas de millones de latinoamericanos que vuelven a la pobreza dura. Esto vamos a ver cómo se enfrenta, ¿eh? Porque Sí. además sin estabilidad política, el enfrentamiento de una crisis social puede ser muy dura. Y ahí volvemos a tu primera pregunta. ¿Cómo va a estallar esa crisis social en los distintos países y en Chile en particular y en Ecuador, etcétera? Ya veremos. Y precisamente alguien pregunta que si el estallido social era de izquierda o si se cree, si se puede, que esas categorías ya no sirven para interpretar un poco esto, ¿no? Tú como yo creo que... Yo creo que en Chile hubo todo un mundo político que lo trató de llamar de izquierda porque no se le ocurría otro modo de llamarle, pero a mí me resulta muy evidente que no, que esa categoría no sirve para explicarlo. Estoy de acuerdo. Y no Para solo aquí, nada. en Colombia también se vio, o en Ecuador, que está quien quiere capitalizarlo y como decir, esta es mi revolución. Que Pero fue lo yo que creo pretendieron acá partidos de izquierda inútilmente. Lo que esto fue, el estallido es en contra del poder en general. De hecho, se hablaba en contra de los partidos por igual, desde los más de derecha a los más de izquierda. Es un mundo que no se siente representado por sus políticos. Es una mega ruptura, digamos, o sea, es una gran crisis de legitimidad. Y esto lo estamos viendo en el mundo, se llama la crisis de la democracia representativa. Y entrar en ese tema nos llevaría harto rato, pero es un temazo. Y tiene que ver también con que con las nuevas, solo para enunciarlo, que con las nuevas tecnologías de comunicación, creo yo, aquí hay uno de los grandes filones para explicarlo, la gente ya no necesita que otros hablen por ti, cree que puede manifestarse públicamente por sí misma y pierde sentido los grupos intermedios, llámese partidos políticos, sindicatos y otros. En Chile se vivió la fantasía, algunos de los que estaban en la calle vivían la fantasía de que cualquier cosa que no fuera ellos mismos ahí era traicionar el movimiento. O no, y sea, no, claro, exacto, y sobre todo es por decirlo, un acojone para los gobernantes también, porque es algo que no pueden controlar. Yo veía el caso aquí y no nos vamos a poner, ni mucho menos, dos hombres a hablar del movimiento feminista, pero lo que más ha golpeado a López Obrador claramente ha sido el movimiento feminista y creo que va a ser la gran oposición que va a tener porque le viene desde la izquierda y no lo puede controlar él, no lo está capitalizando nadie, y entonces se siente desamparado absolutamente ante algo que es imparable. yo te decía al comienzo que en mi parecer es bastante claro que en Chile los dos grandes motores del estallido social son los jóvenes y las mujeres. Son dos megagrupos, el de las mujeres ni hablar, estamos hablando de la mitad del país, que rompen de alguna manera con un orden establecido.
O sea, las mujeres cuando marcharon el 4 de marzo eran en contra del gobierno y eran millones, y de alguna manera eran en contra del gobierno de los hombres en sus vidas. Claro. Es decir, la perversión de la utopía recurrente en los experimentos de izquierda del siglo XX y XXI. Cree el autor, y con eso se refieren a ti, yo no estoy todavía capacitado de sentirme así, que una reforma profunda del modelo cubano podría hacer compatibles sus avances sociales con la libertad política que carece. Yo creo que el gobierno cubano, esa es una historia que está sobreviviendo porque hay un mundo del poder que no lo quiere entregar. Yo no veo ningún proceso ahí. ¿Qué más quisiera? Lo que más me gustaría es imaginar y creer que el estado de hermandad o el estado de comunión que se ve muchas veces en esa sociedad puede convivir, y el estado de protección de la salud hoy día puesta en cuestión porque les falta todo, digamos. Si el coronavirus entrara con fuerza, no hay respiradores mecánicos, palabra que todos en Occidente conocemos bastante bien. Yo creo que lo que hay ahí es un régimen totalmente acabado y desgastado, donde más bien hay una inercia y una autoprotección de sí mismo. Ojalá, lo que a mí me gustaría creer justamente es que se puede combinar lo mejor de un socialismo que ampara en todas las necesidades básicas, llamémosle salud, llamémosle educación, etcétera. Con lo otro, no sé si se va a lograr. Creo que va a haber que pensar de nuevo. Yo creo que hay que pensar de nuevo. Hay que aligerar la cabeza de obligaciones heredadas, de soluciones heredadas, para tomar lo mejor de distintos lados. Me impresiona a mí ahora, por ejemplo, no sé si tú lo estás viendo por allá, pero en Chile, que hemos tenido una de las derechas más neoliberales del mundo, experimentalmente neoliberal, hoy día no hay quien dude de que vamos a salir de la crisis del coronavirus con una gran intervención del Estado. La presencia del Estado en la solución de este asunto está difundida urbi et orbi. No hay que ser socialista para creerla. No, la presencia del Estado en la economía, sobre todo, está siendo salvaje. Yo aquí lo que veo es, bueno, alguien que está nadando a favor con el fin del modelo neoliberal, lo repite como un mantra, alguien que no tiene un modelo claro, que eso también es curioso, ¿no? López Obrador está diciendo todas las medidas que toma responden más al fin del modelo neoliberal, pero no a un modelo propio, no a una línea que él tenga, ¿no? Entonces se basa en eso también porque que es un poco lo que hemos hablado, ¿no? No tiene una oposición, no tiene nadie que le pueda hacer frente, hay una falta de liderazgos, de políticas, etcétera, que yo creo que es alarmante y está ocurriendo en muchas partes de América Latina, salvo Colombia quizás, donde hay una clase política un poco más fuerte o contrapesos entre Claudia López, Gustavo Petro, Duque, pero no lo veo en Brasil, en Argentina parece que tampoco. En fin, hay una descomposición también del liderazgo que en Chile ha sido lo más evidente, ¿no? Tengo la misma impresión que tú. No, aquí hay un problema que va más allá de los gobiernos del momento. O sea, en Chile, por ejemplo, quien quiera creer que todo el problema del estallido social se llamaba Sebastián Piñera está equivocado. Porque no había, de hecho, hay una gran caída de un tipo de liderazgos. Por ejemplo, Ricardo Lagos, que era un político hasta hace poco muy admirado, etcétera, y que todavía una cierta concepción de la política lo tiene como un ejemplo muy alto, terminó teniendo, cuando quiso ser candidato, un apoyo en torno al 4%. Para algún mundo joven es sinónimo de una aberración humana el pobre Lagos. O sea, de pronto los liderazgos también, los liderazgos estadistas, cultos, los liderazgos que se supone que tienen un conocimiento superior, que son ejemplares, son liderazgos que están siendo muy rechazados. O sea, hay también una búsqueda, esto se vio mucho en Chile y se ve, una búsqueda de algo así como lo cercano, como lo igual, o sea, liderazgos que no sean más que yo.
algo de eso tiene la aparición de los liderazgos de los alcaldes, ¿no? Que también es una irrupción importante en la política de muchos lugares en estos tiempos de coronavirus. La aparición de los alcaldes y los liderazgos locales muy por sobre cualquier tipo de liderazgo ideológico o parlamentario. Pregunta una buena amiga de ambos, Natalia Algarín, qué opinamos sobre una de las soluciones que al parecer exige la pandemia, ¿no? Que es esta la vigilancia máxima a los ciudadanos por medidas de tecnologías, que si hay vuelta atrás o no de que esto nos salve. Bueno, este va a ser uno de los temas medulares que vamos a tener que resolver, ¿eh? El miedo hace que se renuncie a todo. Esto ya se vio, lo vivimos en una etapa previa cuando cayeron las Torres Gemelas. En ese minuto nos empezaron a empelotar en los aeropuertos, digamos. En ese minuto se renunció a un montón de cosas. Bueno, hoy día el coronavirus, piensa tú que en esto es tan delicada esta disyuntiva que en el coronavirus, que se habla de la guerra como si fuera un enemigo, resulta que ese enemigo está dentro nuestro. O sea, la persecución de ese enemigo podría llegar a nuestras venas. Podría llegar, como ya se está especulando, a que todos los teléfonos, los smartphones, cuando tú lo toques, alguien sepa la temperatura, un poder central sepa la temperatura de su cuerpo. Esto podría llevar a vigilancias muy intensas para mantenernos vivos. Yo creo que una de las cosas que nos vamos a tener que preguntar es si es tan importante y pasa por sobre todas las cosas el seguir vivos, ¿eh? Que no te voy a decir que no es una pregunta banal. No, pero creo que es demasiado trascendental. Bueno, pero dime una cosa. Es que tiene que ver con la pregunta de Natalia, porque si para seguir vivos vamos a tener que renunciar a montones de libertades, si para seguir vivos vamos a tener que ceder demasiados territorios antes conquistados, ¿vamos a cederlo y lo vamos a hacer ante la garantía de seguir vivos o vamos a preferir la incertidumbre de la vida con más libertad y con más posibilidades de desarrollo individual? Yo a eso y a la pregunta de Natalia también le pongo un pero, que es, o sea, lo estamos viendo desde una perspectiva al fin y al cabo privilegiada, porque el control o el extremo control no necesariamente ya es por tecnología o demás. O sea, hemos estado en Venezuela, pero ponte en Nicaragua, donde ese control no necesita simplemente tecnologías, ya está. O sea, y de una forma más que a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Que no es tanto que se extienda el control telemático, de que nos tengan fichados por todos lados, sino de este tema más casi paramilitar, de estas fuerzas especiales que hacen un control y que todo se vuelva más autoritario. A mí eso sí que me preocupa. Claro, igual en Chile o aquí en México no lo estamos viendo, digamos en Ciudad de México, en un barrio que está bien, o en Europa o demás. Pero ponte tú el control cuando llegas a Venezuela, cuando sales del aeropuerto y ya sabes perfectamente, probablemente que alguien que te está siguiendo o que saben dónde vas a estar o los movimientos. O sea, digamos que eso, yo creo que lo que hay que evitar es que eso se normalice, ¿no? Bueno, ese va a ser el tema. ¿Qué controles tomados de todo tipo, de los más tecnológicos y de los más policíacos, tomados en torno al coronavirus, se van a proyectar y vamos a permitir a cambio de una supuesta seguridad y salud y cuáles no? Recordemos también que en Venezuela están habiendo estallidos ahora, están habiendo protestas importantes de la gente que está saliendo con hambre y no obstante, y esto sí es particular, están volviendo muchísimos venezolanos, por ejemplo, que se habían ido a Colombia, están regresando a Venezuela. De manera de que todo esto es como bien incierto y todo lo que se venga es muy incierto. No, y todos son parches, ¿no? Lo que se estaba poniendo. En el caso de Venezuela hablábamos de esa dolarización. Yo no sé hasta cuándo has ido la última vez, pero que yo estuve a finales del año pasado y era una sensación de falsa normalidad que ha estallado y que claramente ves que se necesitan medidas grandes, no solo en Venezuela, ¿no? Es decir, que si de esta salimos con parchecitos,
para tratar de paliar cositas, creo que nos vamos a estrellar, pero profundamente, ¿no? ¿Tú cómo estás viviendo todo esto, Pato? Porque a mí una de las cosas que más me está frustrando, aparte de que aquí podemos salir, porque el confinamiento es muy a la mexicana, ¿no? Te, te piden que te quedes en casa, pero bueno, no te hacen nada si sales. Ese es el problema. Pero como periodista, estás saliendo tú a reportear y por eso también va a ser jodido. A partir de ahora estamos viendo, no sé si te pasa que las ganas de ir a algunos sitios o vemos lo que se puede armar en El Salvador o lo que sea de cómo cómo se va a contar esto, ¿no? Me pasa exactamente lo que tú estás diciendo. Lo conversábamos el otro día con John Lee, que anda por ahí también mirando. Las ganas que hay de... Porque aquí lo que tenemos son informaciones dispersas, son datos. Claro. Pero nosotros sabemos muy bien que no hay manera de saber lo que pasa en un lugar como estando ahí. Y es una experiencia casi mágica, porque tú puedes ser que tengas menos datos, pero cuando estás ahí se percibe un algo en el aire. Yo me muero de ganas de saber en estos momentos cuál es ese aire en muy distintos lugares de América Latina. Y mucho más todavía, que es además lo que me pasa con varias de las preguntas que tú haces, como de qué es lo que viene o cuál será la solución. A mí me parece que estamos viviendo una época de unos niveles de incertidumbre que lo que más ganas me dan es contarla. Y el final no está escrito y yo no tengo tampoco ganas de ser un autor de ese final, pero sí ser un autor del rastro de estos acontecimientos. Existe una literatura, digamos, la ficción en buena medida se funda en el recuerdo, en la memoria. Hay un algo de la crónica que se funda, que se escribe para no olvidar, que es como llevar el rastro, es estar ahí. Este tiempo creo que tiene unos niveles maravillosos de incertidumbre literaria para ser narrado. No sabemos dónde va a terminar, pero sí sabemos que están aconteciendo cosas nuevas a una velocidad arrolladora. O sea, yo cuando terminé de escribir ese libro, todavía estaba en la imprenta cuando empezó el coronavirus. O sea, se supone que lo que era candente nació muerto. Se supone que lo que era todo vida y todo lo que aquí acontecía, una semana después había, entre comillas, desaparecido. Sí, y creo que en particular en América Latina todo eso va a seguir muy efervescente, ¿no? Es decir, podemos estar, digo, estamos especulando porque estamos aquí en una pantalla los dos mirando y bueno, pues a ver hacia, pero claramente incluso lo que vaya a ocurrir cuando pase todo esto va a estar en una evolución que por suerte para nosotros como reporteros, como periodistas, no la van a tener en Europa o, si me apuras, tampoco en Estados Unidos. Yo creo que el cambio que se viene, el permanente cambio, va a ser muchísimo mayor. Oye, estábamos hace unas par de semanas atrás, 3 semanas, Donald Trump, el genio de Donald Trump, decidió que Maduro era un narcotraficante al que había que ofertar una recompensa a quien lo entregara, vivo o muerto, supongo faltó eso en el cartel, así, del western. ¿Qué va a pasar con ese triángulo que se llama Venezuela, Nicaragua, Cuba, en cuanto esto termine? ¿Se está preparando Trump ya un algo que le podría dar popularidad interviniendo esta zona? ¿Cuándo el petróleo te habían pagado por dártelo? No sé, son la cantidad de elementos para imaginarse que esto está en un movimiento increíble, son muchos. El caso, Sí, lo que es un puro cuento de este hombre Ortega, ¿eh? sí, bueno. Volvió a desaparecer, estuvo un mes desaparecido, habló 20 minutos, dijo que estaba todo perfecto y volvió a desaparecer, ya lleva 14 días de nuevo. No, pero es un genio en eso, porque además con eso de que salió a hablar que de las bombas atómicas no tenían sentido. Dice, hombre, gracias, gracias. Tuviste que salir después de un mes para decir que las bombas atómicas, no, la verdad es que fue un genio en eso, o sea, fue un genio. No, el permanente cambio también y la frustración de que todo eso se está moviendo tanto, lo que decías de Venezuela, ¿no? Los saqueos que está habiendo y a la vez, no sé, es un poco un reto también ver cómo demonios vamos a contar
todo esto que va a estar fluyendo y fluyendo en cuanto se abran un poco las fronteras, ¿no? Si es que se abran en algún momento. Porque otros van a aprovechar, tipo Bukele. A mí no hemos hablado, o sea, hablamos de Maduro, de Ortega, de Bolsonaro, de López Obrador, pero a mí me tiene fascinado este personaje. Este personaje que lo mismo te sale como si estuviese en Star Wars, que manda con lo que está haciendo con los pandilleros, es increíble, ¿no? Entonces creo que hay que ponerle un poco la atención a ver si nos vemos con el bueno de John Lee cuando todo esto pase, a ver si podemos quedar en El Salvador. Habría que ir a darse una vuelta a ese país donde las desgracias, donde la muerte habita tan cercana, ¿no? Sí, sí. Así que no sé si tienes tú algo más, creo que ya se nos está echando la hora encima, aunque parecía imposible. Yo me quedaba con una de las frases que justo lo decías, ¿no? En tu introducción, creo que te curaste muy bien en salud, o eso, o eres un visionario, cuando decías que no ha llegado el momento de las conclusiones. Que todo, que el estallido continúa, ¿no? Yo creo que no sé si continúa, pero desde luego que va a volver a florecer. O sea Yo que... creo que es una posibilidad cierta, pero creo que además, si uno tuviera que hacer algún tipo de invitación en los tiempos que viven, y esto lo digo también yo con una cierta fascinación, pero entiendo que para otros puede ser muy duro. Yo creo que viene el reto de abrir mucho las cabezas, de atreverse mucho a pensar de nuevo. Estamos viviendo, y no creo que sea ampuloso decirlo, un cambio epocal muy grande. Cuando acontecía el estallido y lo que yo iba contando ahí, y andaba por las calles mirando, me impresionaba el otro, como lo raro de lo que veía también, ¿no? Lo desacostumbrado de lo poco eficiente que era cualquier respuesta previa. Entonces daban ganas de contarlo como quien está en un viaje a la luna. Y creo que estamos viviendo en un mundo que va a necesitar eso, donde ya las derechas y izquierdas, como alguien preguntaba, efectivamente nos están dando abasto, y es real, no es un dicho. Bolsonaro, AMLO, Trump, Maduro, de pronto aparecen mezclados como una gran bolsa de gato de personajes poco deseables. Y ya unos son de izquierda, otros son de derecha, pero todos parece personalismo medios bobalicones y peligrosos. Pues nada, Pato, oye, que me alegro mucho de verte, aunque sea a través de una pantalla. Espero verte pronto con tu nueva maleta, que espero que consigas. Y Espero que sea como la tuya. entonces, nada, oye, gracias a Paula, Andrea, por esta invitación. Creo que ya podemos concluir un poco y nada, espero que nos veamos pronto y mucho ánimo para allá. Muchísimas gracias, Javi, por esta conversación. Fue un mega gusto. Y a todos por allá. Y a ver si nos vemos luego in situ. Gracias. Chao.